El día de hoy vamos a realizar la práctica número 2, que tiene el nombre encender un LED con un pulsador. Vamos a crear un nuevo circuito en el sistema de Tinkercad y vamos a hacer el uso de un pulsador para que al momento de presionar el pulsador el LED se va a encender. De los componentes de Tinkercad vamos a utilizar nuestra tarjeta Arduino, el protoboard, un pulsador. En la parte superior derecha encontramos el pulsador. Este pulsador en Tinkercad tiene 4 terminales, pero nosotros físicamente tenemos un pulsador de 2 terminales. Así como podemos ver aquí, físicamente va a tener 2 terminales, los que va a interconectar el circuito cuando yo presione el botón. Si yo presiono el botón, la corriente que yo le voy a poner en este extremo va a poder atravesar hacia el otro extremo al momento de presionar el pulsador. En Tinkercad, como tiene 4 terminales, al momento de presionar el botón, el terminal de la parte izquierda va a interconectar hacia el terminal de la parte derecha. Voy a hacer la interconexión en la parte del centro del protoboard y voy a realizar las conexiones desde el pin de los 5 voltios de la tarjeta Arduino hacia el polo positivo del protoboard. Este cable lo colocaré de color rojo. De cualquiera de estas perforaciones, sabiendo que la corriente que llega en este extremo recorre todas las perforaciones de forma horizontal, puedo coger una conexión de cualquiera de esas perforaciones y llevarle hacia la canaleta de la parte izquierda del pulsador. La corriente va a subir. Al momento que presione el pulsador, la corriente va a cruzar hacia el otro extremo y voy a utilizar una resistencia de 220 ohmios. Para cambiarle el valor a la resistencia, topo la resistencia y le pongo el valor de 220 ohmios. Y esta resistencia la voy a colocar en el extremo derecho del pulsador, donde llega la corriente, hacia el polo negativo de la tarjeta Arduino, que es el pin GND. Este cable lo voy a colocar de color oscuro y la resistencia va a ser de color rojo, rojo y marrón. De antes de la resistencia voy a sacar la señal digital. Entonces, de cualquiera de estas perforaciones, antes de la resistencia, voy a sacar una señal digital hacia el pin número 4 de la tarjeta Arduino. Este cable, como es la señal digital, voy a cambiarle de color verde. Ahí yo ya tengo la conexión del pulsador. Entonces, al momento que yo presione el pulsador, por el cable de color verde va a fluir la corriente y le va a enviar una señal al microcontrolador del Arduino. Ahora voy a conectar el LED. El LED, como tiene 2 terminales, lo voy a colocar en la parte derecha, y el polo negativo de este LED, que es el cátodo, voy a conectarle directamente hacia la canaleta negativa del protoboard, que está interconectada hacia el negativo del Arduino. Lo voy a cambiar de color, y con el terminal positivo del LED lo voy a controlar con el pin número 2 de la tarjeta Arduino. Este cable, como va a ser una señal digital también, voy a cambiarle de color naranja. Ahora voy a hacer la codificación. En la parte superior derecha encontramos el botón que dice código.
Podríamos programar por bloques de programación, pero vamos a programar por medio de líneas de texto. Ponemos continuar y por defecto ya nos vienen las dos funciones de un programa de Arduino, que es la función voiceSetUp y la función voiLoop, asimismo como es en el ID del Arduino. Entonces voy a borrar las dos líneas superiores para reutilizar las dos funciones. Borro estas líneas de código y tengo la función voiceSetUp, donde van las configuraciones iniciales, y la función voiLoop, que es un ciclo repetitivo. En la parte superior de la función voiceSetUp voy a crear una variable de tipo entero que se llame pulsador. Esta variable va a ser igual al pin número 4 que sacamos desde el pulsador hacia el pin número 4 para que le envíe la señal digital al momento de presionar el pulsador. Voy a crear una variable de tipo entero que se llame LED. Este LED en cambio está controlado con el pin número 2 de la tarjeta Arduino. En la función voiceSetUp voy a configurar los pines. Voy a poner la línea de código pinMode y entre paréntesis le voy a decir que el pin que se llama pulsador lo configure como una entrada input, y al pin que se llama LED le voy a decir que lo configure como una salida output. En la función voiLoop, que es el ciclo repetitivo, voy a crear una variable de tipo entero que se llame estado. Esta variable va a ser igual a la lectura digital read del pin que se llama pulsador. Voy a poner un condicional que es el if. Si la variable estado es igual a height, o sea, si está presionado, si yo presiono el pulsador, la variable estado va a valer height. Entonces voy a abrir llaves, cerrar llaves, y en medio de estas llaves le voy a decir lo que yo quiero que haga. Voy a decirle que se encienda el LED con la línea de código digital right. Le voy a decir que el pin que se llama LED lo ponga en alto, high. Si yo presiono el pulsador, la variable estado va a valer height y el LED se va a encender. En cambio, después de las llaves del if, le voy a poner el else, el caso contrario. Si no está presionado el pulsador, la variable estado va a valer low. Entonces, si no está presionado, en medio de las llaves del else, le voy a decir que lo apague al LED con la línea de código digital right. Le voy a decir que el pin que se llama LED lo ponga en bajo, low, y voy a iniciar la simulación. Si al iniciar la simulación me sale errores en la parte inferior, yo deberé corregirlos. Por ejemplo, voy a detener un momento la simulación. Si yo me olvidara de colocar una coma por un punto y coma, por ejemplo, en alguna línea de código, e iniciara la simulación, en la parte inferior me va a dar el error. Yo voy a saber dónde está el error y podré corregirlo. Entonces le voy a colocar el punto y coma, iniciaré la simulación y presionaré el pulsador de forma gráfica con el mouse y el LED se encenderá. Voy a detener la simulación un momento y le voy a decir que si yo presiono el pulsador, se enciende el LED durante 2 segundos. Entonces, después que se encienda el LED, lo voy a mantener encendido. Le voy a poner un delay, que es un retardo de 2 segundos, y también lo voy a apagar con la línea de código digital right. Le voy a decir que el pin que se llama LED lo ponga en bajo
después que se haya encendido 2 segundos. Le voy a colocar un delay también y voy a iniciar la simulación. Entonces, si yo presiono el pulsador, el LED se va a encender durante 2 segundos y después se apagará. Presionaré nuevamente, se encenderá durante 2 segundos y se apagará. Voy a detener la simulación y hacer la conexión física. En el programa de Arduino, en el IDE, yo copiaré las mismas líneas de código desde el principio hasta el final, hasta la última llave, y lo copiaré en el IDE. Y le enviaré el programa. Lo guardaré. Y podré ver que funciona de forma física, igual como es la simulación en Tinkercad. De nuestro kit de robótica utilizaremos nuestra tarjeta Arduino, un pulsador de los componentes de electrónica, una resistencia de 220 ohmios de color rojo y marrón, un LED, cables jumper, el conector del computador hacia la tarjeta Arduino, y después utilizaremos un pequeño motor también. Recordemos que nuestro pulsador de forma física tendrá 2 terminales. Al momento de presionar el pulsador, la corriente que yo le coloque en el extremo izquierdo cruzará hacia el extremo derecho. El pulsador no tiene polaridad, puede estar en cualquier sentido. Este pulsador lo colocaré en 2 canaletas diferentes de la parte central del protoboard, recordando que en la parte posterior del protoboard interconectan en las canaletas del medio de forma vertical. Sacaré la conexión del polo positivo desde los 5 voltios del Arduino hacia la canaleta positiva del protoboard. En la canaleta principal de la parte inferior, en cambio, interconecta las perforaciones de forma horizontal. Físicamente tiene una lámina de acero que interconecta las perforaciones de forma horizontal. De cualquiera de esas perforaciones, yo sacaré conexión hacia el extremo izquierdo del pulsador. De cualquiera de estas perforaciones, para que le llegue la corriente. Al momento de yo presionar el pulsador, la corriente va a cruzar hacia el extremo derecho y conectaré mi resistencia. Esta resistencia irá desde el terminal derecho del pulsador, donde llega la corriente, en esta canaleta, hacia la canaleta que le voy a conectar el polo negativo. Entonces, de donde llega la corriente hacia el polo negativo del protoboard. Ese polo negativo le conectaré hacia el GND de la tarjeta Arduino. De antes de la resistencia y después del pulsador, en este extremo yo sacaré la señal digital hacia el pin número 4 de la tarjeta Arduino. Entonces, al momento que yo presione el pulsador, por el cable de color verde
fluirá la corriente hacia el pin número 4. Voy a hacer la conexión del LED. Entonces, el LED tenemos que recordar que en su interior tiene una parte pequeña que es el polo positivo y la parte más grande que es el polo negativo del LED. Lo conectaré en el protoboard en dos canaletas diferentes y le conectaré el terminal izquierdo, esta canaleta que está de forma vertical, hacia la canaleta negativa. Ese es el polo negativo. Y el otro terminal de la parte derecha del LED le conectaré hacia el pin número 2 de nuestra tarjeta Arduino. Le enviaré el programa para que se grabe el programa. Y al momento que yo presione el pulsador, el LED deberá encenderse durante 2 segundos. El tiempo de encendido yo también puedo cambiarle. En vez de 2 segundos, en el computador le cambiaré por 5 segundos encendido y le enviaré el programa. Ahora le he enviado el programa, presiono el pulsador y el LED se va a encender durante 5 segundos y después se apagará. Asimismo, en vez de LED, yo podré cambiar el LED por un motor y así generar energía mecánica. Entonces, de nuestro kit de robótica, sacaré el motor y le conectaré en vez del LED. El motor, como es un motor DC de corriente continua, no tiene polaridad. Si yo le cambio la polaridad, el motor girará en sentido contrario. Le conectaré los dos polos al protoboard y al momento que yo presione el pulsador, se encenderá el motor durante 5 segundos. Y después el motor se apagará. Presionaré nuevamente y el motor se encenderá durante 5 segundos generando energía mecánica. Asimismo, yo del kit de robótica podré sacar mi pequeño buzzer, que es una alerta auditiva, y conectarlo para que genere energía auditiva. Recordando que el buzzer también tiene polaridad, tiene el polo positivo y el polo negativo.